Begoña Gómez viene indagada por corrupción y tráfico de influencia. Bueno, aquí hay que aclarar un poquito sobre qué tipo de negocio podrían ser considerados dudosos y qué tipo de negocio no tienen que ser considerados dudosos. ¿Por qué? Si nosotros escuchamos la defensa de Pedro Sánchez y de muchos que están alrededor del ambiente político de Pedro Sánchez, el discurso de defensa que se tiene es: un primer ministro no puede estar casado con alguien que tiene sus propios negocios y que es exitoso en su propio negocio. Y efectivamente es correcto esto. O sea, si tú eres primer ministro o jefe de gobierno de tu país, tu esposa que tiene que estar en la casa y no trabajar. Absolutamente no. Pero hay negocios y negocio. Y esto es el concepto esencial que hay que entender y que a muchas personas de la ciudadanía no entienden. Hago un ejemplo. Digamos que hay el personaje X, que es primer ministro de su país o jefe de gobierno de su país, y su esposa es dueña de unas fruterías o de tabacos, de tienda de tabacos o de tienda de periódicos. Tiene una cadena de tienda de periódicos o de tabaco, etcétera, o tiene algunos hoteles. Bueno, en este caso es evidente que el negocio no tiene que ver absolutamente nada con la actividad del esposo. Pero en algún momento podría haber interferencia. Hago un ejemplo. Por ejemplo, y este es el primer caso que hay que tomar en cuenta. Digamos que hay una frutería, de pronto, eso es un ejemplo hipotético, no tiene que ver absolutamente nada con el caso de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, pero es para explicar dónde un negocio que es perfectamente lícito se puede convertir en algo dudoso, objeto de investigación de la Fiscalía y objeto de investigación o por tráfico de influencia o por corrupción. En el momento en que uno tiene una frutería y de pronto todas las escuelas públicas del país compran fruta solo en esta frutería, podría, o en las fruterías de esta marca, de la tienda de fruta de esta marca, entonces en ese momento alguien podría preguntarse ¿por qué? Ok. O periódicos. En el momento uno tiene una tienda de periódico y revista o una cadena de tiendas de periódicos y revista y de pronto el gobierno empieza a comprar todos los periódicos y las revistas solo en esa cadena de tienda. Entonces alguien podría preguntarse ¿por qué? O digamos que tienen una cadena de hoteles, otro ejemplo. Entonces, de pronto, todas las reuniones de todo el gobierno, en todas sus instancias, etcétera, ocurren solo en esa cadena de hoteles. ¿Entienden entonces cómo a veces un negocio perfectamente inocente podría, y uso el condicional, en convertirse en algo que tan inocente no es? Punto número 1. Ahora, hay otra categoría de negocio. Por ejemplo, si esto pasó en Italia, si tú tenés algo de poder y tenés una serie de asociaciones que reciben los migrantes. Entonces llega alguien de tu línea política y empiezas a tener contratos con dinero público para atender a los migrantes. En este caso también te podrías preguntar, bueno, qué raro, porque la persona, desde el momento que la persona quedó en el poder con la cual tú estás casado o casada, tú empiezas a tener negocios de dinero público. En este caso entramos también en un conflicto que podría ser dudoso. Ahora, imaginémonos una pareja de poder, esposo, y alguien afiliado que empieza a tener, o amigo, no afiliado, amigo de ellos, que desde el momento que quedan en el poder, empieza a tener toda una serie de contratos. Aquí podría haber tráfico de influencias. Entonces, como les decía, hay contrato y contrato. ¿Por qué Begoña Gómez está investigada? ¿Por gusto de la extrema derecha española o de los jueces españoles? ¿O porque hay casos dudosos? Porque alguno de sus negocios o alguna de sus conexiones generaron duda a los jueces. Por esta razón se analizó el caso y por esta razón el 5 de julio Begoña Gómez será llamada a atestiguar. Ahora, el hecho de que sea investigada bajo ninguna circunstancia quiere decir que Begoña Gómez es culpable. Simplemente deberá demostrar su inocencia y que los hechos que se le atribuyen no tienen que ver absolutamente nada con el hecho de estar casado con el jefe del gobierno español. Eso es el punto. El tema es que esta situación, que es un poco peluda, digamos, viene instrumentalizada por Pedro Sánchez para atacar a sus enemigos. Esta es la cosa que no está bien. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez debería, a mi criterio, ya lo he dicho, dimitir y esperar que los jueces tomen su sentencia. Eso por respeto a la separación de los poderes y a la autoridad judicial. No lo hizo y con todas las acciones que está tomando, más bien está minimizando la acción judicial. Pero veremos qué pasa, veremos qué dicen los tribunales. Repito, al momento Begoña Gómez bajo ninguna circunstancia es culpable. Sin embargo, el actual de Pedro Sánchez
a mi criterio, está altamente equivocado, porque no respeta a la separación de los poderes y no respeta a los jueces, y al mismo tiempo no respeta al pueblo, porque un primer ministro o un jefe del gobierno que respeta a su pueblo hace un paso atrás en la democracia. Obviamente, en la dictadura, en la Venezuela de Maduro, esto sería exactamente así, o en la Cuba de Fidel, tranquilos. Entonces, ¿qué es España? ¿Es una democracia o se acerca más a la Venezuela de Maduro o a la Cuba de lo que era la Cuba de Fidel? Los dejo a ustedes decidir qué opinan al respecto. Hazme saber en tu comentario qué opinas. Pero muchas gracias, recuérdate que están mis libros a la venta, en el link los encontrarás, deme tu like y te espero en mi próximo análisis. Muchísimas gracias.